Cuba Información. Yo me sentiría contenta si cuando salís de aquí esta tarde sabéis un poquito más del Sáhara, de lo que la mayoría sabemos en este momento, pues entre otras muchas razones porque no interesa que sepamos mucho. El tema es largo, el tema da para mucho, entonces yo lo que no voy a hacer es hacer hincapié en detalle por detalle, ¿no? Quiero más que nada que os quede un poco la idea de lo que pasó y de lo que pasa. Supongo que luego en el turno de preguntas saldrán 1000 temas a relucir y Mamía, bueno, pues ella os contará como joven que estudió en Cuba, aunque yo también tengo una experiencia con cubanos en los campamentos porque los sanitarios convivíamos con ellos. De hecho, mi hija que está aquí, yo creo que si está aquí es sobre todo porque un médico cubano la trató con 8 años de una meningitis bacteriana en el desierto, que no sé si os imagináis mucho lo que puede llegar a ser, y afortunadamente hoy está sentada aquí. Quiero decir que yo también tengo mucho que agradecer a los médicos cubanos. Bueno, y dicho esto, a ver, estamos viviendo una realidad, sobre todo en el Estado español, que es el principal responsable de la situación que está viviendo el pueblo saharaui desde hace 35 años, una situación en la que de repente la señora ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español, por ejemplo, dice que España ya descolonizó el Sáhara. Y Ramón Jáuregui, que es vicepresidente no sé qué, también dice que el Sáhara se descolonizó. Nos lo quieren quitar de la cabeza. Y yo quiero que os quede total y absolutamente claro, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice Naciones Unidas y porque lo dice la legalidad internacional. El Sáhara no se ha descolonizado. De hecho, el contencioso del Sáhara Occidental está en la agenda del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Hay un comportamiento extraño de los gobiernos españoles de estos últimos años para hacernos borrar de la cabeza, y va a llegar un momento en el que nos van a decir que el Sáhara no existe y que los españoles no estuvieron 100 años en el Sáhara y que el pueblo saharaui, como ya lo dijo Felipe González, ¿qué es el pueblo saharaui y de qué riquezas me están hablando ustedes del pueblo saharaui? Yo me voy a volver solamente a los años 70. Todos sabemos que a finales del siglo XIX España colonizó el Sáhara Occidental y que en un momento determinado España era el Sáhara Occidental era tan provincia española como Cuenca, dicho por el insigne Fraga Iribarne, ministro en aquella época de la gobernación o de no sé qué historia. Era, no sé si a la provincia 51 o 53. Eso. Quiero decir, si en el Sáhara Occidental se estaba dando esa situación y de repente hemos pasado a esta otra, hay que volver en concreto al año 70, que fue la primera vez que el pueblo saharaui se alzó contra el colonialismo. Los saharauis estaban viviendo unas circunstancias que no eran ni medio normales, eran absolutamente discriminatorias. En igualdad de condiciones laborales, por ejemplo, los españoles tenían unas ventajas que los saharauis no tenían. Había un descontento que hizo que la gente se movilizara, y cuando se movilizaron, el gobierno del Sáhara sacó las tropas a la calle y hubo una matanza. El año 70, esa fue la primera. A partir de ahí, el descontento fue en aumento y, el año 73 ya se creó lo que sería el primer grupo, las primeras células del Frente Polisario. A partir del año 73, la represión contra los saharauis, claro, era la época de Franco todavía, Franco estaba vivo, la dictadura estaba ahí, y todas aquellas personas que se movilizaban o que hacían algo en contra o a favor de la independencia del Sáhara era tema tabú, con lo cual, la represión ya fue bestial, cárceles, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en Naciones Unidas, Jaime de Piñés, los que tenemos una edad nos acordamos de él, que era el embajador de España en la ONU, ya había planteado el contencioso, y en Naciones Unidas se veía la posibilidad de que efectivamente en el Sáhara Occidental se celebrara un
se celebrara un referéndum de autodeterminación porque se reconocía que los saharauis tenían derecho a la autodeterminación. Siendo esas las circunstancias, Hassan II, que era muy malo pero era muy listo, ya empezó a moverse planteando el tema en el Tribunal Internacional de La Haya, diciendo que el año no sé cuántos, que hubo algo, que el sultanato de Marruecos con alguna tribu del Sáhara, que no sé cuántas y que no sé qué. Mientras tanto, en España también se veía que de alguna manera había que finalizar la dictadura, porque Franco se acababa, sin más, y ahí andaban buscando la solución, y al final eligieron la peor de todas. A pesar de que el Tribunal Internacional de La Haya dictaminó que Marruecos para nada tenía nada que ver con el Sáhara Occidental, Hassan II persistió en el empeño y efectivamente se unió a determinadas personas que había en aquel momento en el gobierno español, que eran las que manejaban, como Sol Luis Ruiz, etcétera, etcétera, y a la chita callando, porque efectivamente el año 75, con todas esas movidas, hubo muchos viajes de políticos españoles, incluso del que ahora es el rey Juan Carlos, entonces príncipe heredero, al Aaiún, y todos les juraban y les perjuraban a los saharauis que para nada los iban a abandonar, que ni hablar, que tal y que cual. Pero efectivamente el día 14 de noviembre de 1975 se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid. España entregó la administración, pero nunca la soberanía, a Marruecos y Mauritania, y a partir de ahí hasta el 26 de febrero del año 76 las tropas se fueron retirando y la Marcha Verde que Hassan II preparó entró en el Sáhara Occidental ocupando el territorio. Pero al mismo tiempo que la Marcha Verde, de manera pacífica, todos aquellos desarropados que veíamos en la televisión entraban en el Sáhara Occidental, hubo una marcha paralela que en ningún momento nos la enseñaron, algunos la vimos pero porque estábamos allí, y fue una marcha militar que entró como el ejército de Atila matando y masacrando a todo lo que se movía. Hassan II en su día lo dijo: en 3 meses voy a tomar el té en el Aaiún. Afortunadamente no lo tomó nunca, pero las intenciones estaban absolutamente claras. A la par que esa marcha verde pacífica, digamos, fue la otra que fue absolutamente bestial. De manera que la población saharaui, la que se pudo mover o la que se quiso mover, no le quedó más remedio que tirarse al desierto buscando, pues no sé, yo creo que el amparo del Frente Polisario, porque desde luego no sabían lo que les esperaba, pero sabían muy claro lo que no querían, que era quedarse con los marroquíes. Ahí se organizó el éxodo y la gente fue saliendo de las ciudades hacia el interior del desierto, pero teniendo en cuenta que los marroquíes invadían por el norte y los mauritanos invadían por el sur. El Frente Polisario en ese momento no tenía nada, y cuando digo nada es nada, porque los militares saharauis que estaban en el ejército español, los que estaban en tropas nómadas, etcétera, etcétera, no se les permitía ir armados. O sea, no tenían armas. Los demás sí, pero ellos no. Los saharauis nunca han tenido armas, ni les han enseñado a cómo se desmonta un arma, ni cómo se limpia, ni cómo se vuelve a montar. Con lo cual, la población civil se tiró al desierto buscando el amparo, pues eso, de alguien que le protegiera de 2 invasiones simultáneas, una por el norte y otra por el sur. Imaginaros, si tenéis en mente el mapa del Sáhara Occidental, la gente del sur, la franja sur del Sáhara, iban hacia arriba para llegar a la franja más ancha y los que estaban más al norte para intentar acercarse a la frontera con Argelia. Mucha gente dice, pero ¿y cómo el Frente Polisario no hizo frente a la Armada marroquí y a la Armada mauritana? Una, porque no tenía con qué, y otra, porque de alguna manera tenía que proteger a su propia gente. Tenía que sacar a la gente fuera para luego poderse dedicar a la guerra. Se tardaron meses, una, en recoger a toda esa gente y luego en sacar
a toda la población hacia la frontera con Argelia, porque estratégicamente no era conveniente sacar a todo el mundo junto, hubiera sido un blanco perfecto para ping-pong, y entonces sí que es verdad que el pueblo saharaui desaparece. Se fueron haciendo pequeños campamentos intermedios, donde a medida que iba llegando la gente, se le recogía, acogía con los pocos medios que se tenían, y luego poco a poco se iban organizando pues, pequeños convoys de un par de camiones, 3 como mucho, de noche, con las luces apagadas, en silencio, casi sin hacer ruido. Las madres tapaban las bocas de los niños porque lloraban, pero es que nos oían, o sea, nos oían, los teníamos justo al lado. Y así poco a poco se inició la salida de la gente, de aquel primer éxodo de salir de sus casas a esos campamentos intermedios, luego de los campamentos intermedios hacia Argel. Yo creo que se dieron cuenta y entonces dijeron, bueno, el genocidio tiene que ser de principio a fin, y entonces fue cuando empezaron a bombardear a partir de mediados de febrero. Al principio no sabíamos con qué nos bombardeaban, solamente sabíamos pues que teníamos mucho sueño, que teníamos los orificios de la nariz con llagas, los ojos muy irritados, nos dolía al tragar, era como si tuviéramos sensación como de llagas, ¿no? en todo el tracto respiratorio, y mucho sueño, y así como estábamos como volados. Luego nos han dicho que nos bombardearon con napalm y con fósforo blanco, armas absolutamente prohibidas ahora, y de las que yo sepa no se ha culpabilizado todavía a nadie, ni se ha juzgado a nadie por un intento de genocidio que se inició entonces y que desgraciadamente ahora, a abril de 2011, continúa, porque de hecho hace pocos meses vimos lo que pasó en Gedemisic y lo que sigue pasando con todos los saharauis que están en la cárcel, que los matan por cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Durante ese primer semestre del año 76, efectivamente los que tuvimos la suerte de sobrevivir, porque no todos sobrevivieron, evidentemente las bombas cuando caen matan, pudimos salir de allí y nos llevaron a la zona ya en territorio argelino donde están ahora los campamentos saharauis. Hubo que partir no de cero, sino de menos mucho, porque cuando se llegó a la zona de Tinduf, la gente estaba físicamente muy deteriorada. Llevábamos muchos meses que comíamos muy mal o no comíamos, el miedo nos podía, los niños estaban absolutamente debilitados, morían muchos niños, muchas mujeres embarazadas parían debajo de un árbol y aquella criatura pues lo mismo no salía adelante. En fin, dramas como para hacer varias películas, pero no quiero urdir en el drama de la situación puntual, pero sí quiero que seáis conscientes de lo que es ese pueblo, del afán de supervivencia de ese pueblo desde el minuto cero de la invasión, para que ahora vengan diciendo chorradas unos cuantos políticos que no se han movido de su casa en su vida, ¿no? Cuando se llegó a los campamentos, tuvimos una epidemia de sarampión que nos recibió magníficamente bien, y los pocos niños que habían podido salir con vida de los bombardeos, pues la puntilla fue la epidemia de sarampión del 76, que fue mortal. Pero bueno, a pesar de todo, se empezaron a organizar los campamentos con tres prioridades absolutas desde el primer día. Una, evidentemente, el ejército, porque había que plantar cara a la situación. Y luego, en los campamentos había dos prioridades. Una era la enseñanza y otra era la sanidad. Me da lo mismo que fuera primero la enseñanza y luego la sanidad, o primero la sanidad y luego la enseñanza. Todos los niños estuvieron escolarizados, yo creo que ya el mismo año 76. Esto es ejemplo para muchísimas revoluciones y para muchísimas situaciones de muchos pueblos, países que son independientes desde hace 1000 años, no sé qué y tal, donde la población no está escolarizada en su totalidad. Sin embargo, en los campamentos, de la manera más rústica que os podéis imaginar, una tienda de campaña, ni esteras, ni pupitres, ni nada. En el suelo,
una madera, loja, que llaman estos, con un trozo de lo que fuera, y con aquello se enseñaba. Y se enseñaba en árabe y se enseñaba en español. Y los dos idiomas oficiales son el árabe y el español. Aunque para seguir enseñando español en las escuelas saharauis, los libros los editen en Alemania, con todos los acentos circunflejos y con todas las diéresis y con todas las historias. O sea, la dejación de España del Sáhara Occidental es no solamente porque ha dejado a los saharauis como apátridas, indocumentados, los ha vendido, los ha no sé qué, sino incluso el único país árabe donde se habla español y se enseña español, o sea, ni siquiera ahí son capaces de, yo qué sé, el Cano, ¿cómo se llama la asociación Elcano, la fundación Elcano? Pues yo qué sé, aunque sea, imprímele los libros, pues no, o sea, ni eso. La dejación es absoluta. Bueno. Cervantes. Cervantes, eso que he dicho yo, Elcano. No, Cervantes. Esas tres prioridades desde el principio en los campamentos: el ejército, la sanidad y la enseñanza. La vida la guerra duró desde diciembre del 75 hasta el año 90, que hubo una guerra real, durísima para los que estaban en la guerra, durísima para los que estábamos en los campamentos, que éramos felices cuando los veíamos llegar en los camiones de permiso y llorábamos a mares cuando los veíamos que se iban en los camiones, porque sabíamos que muchos de aquellos chavales no iban a volver. Y además, como el pueblo saharaui son muy pocos, todo el mundo se conoce. Entonces, mueren dos en el frente, no es que hayan muerto dos, es que son fulanito y fulanito. Con lo cual, la angustia, la situación de ansiedad era terrible, a pesar de que los triunfos, tanto en el frente, en la guerra, como diplomáticos, durante esos años fueron muchísimos, porque hubo, de hecho, muchos países que reconocieron a la RAS, y las victorias bélicas fueron tan importantes que muchos le dicen ahora al Frente Polisario: ¿por qué aceptaste el Plan Baker? ¿Por qué lo firmaste? Porque en aquel momento tenías la guerra ganada. Bueno, la guerra continuó y la vida en los campamentos continuó con una relativa tranquilidad, en el sentido de que no se esperaba en ningún momento que Marruecos atacara los campamentos, porque hubiera sido entrar en conflicto directo con Argelia. Si hubiera ejercido el derecho de persecución y hubiera entrado en territorio argelino, hubiera entrado en conflicto directamente con Argelia, y eso a Marruecos yo creo que no le interesaba. Nosotros en los campamentos, nuestra vida era organizar los campamentos en sí e intentar vivir, pues bueno, lo cotidiano. Las mujeres se organizaron desde el primer día en colectivos, en comisiones que cada una de las comisiones tomaba un área de las muchas que había en los campamentos, por ejemplo, sanidad, por ejemplo, justicia, por ejemplo, artesanía, por ejemplo, limpieza, o sea, higiene, por ejemplo, no sé qué. Y entonces, la vida, tenéis que tener en cuenta que en ese momento en los campamentos no había hombres. O sea, la vida era absolutamente organizada y llevada adelante por las mujeres. Los hombres estaban o en el ejército, en el frente de batalla, o si no, en relaciones exteriores o en Argel, en las distintas funciones que tenía el Ministerio de Asuntos Exteriores. La evolución, imaginaros, de un pueblo que estaba viviendo, yo recuerdo, yo estuve en el Ayun en el año 74, y la sensación que tuve era un poco como volver en la historia atrás, pues como 100 años o más, ¿no? Imaginaros esas mujeres que la mayoría no trabajaban fuera de casa, casi ninguna, se limitaban a los trabajos de su casa, sus hijos, y de repente llegan a los campamentos y son ellas las que absolutamente asumen toda la responsabilidad de llevar a aquel pueblo adelante, desde los campamentos. O sea, es una de las cosas que todavía aquí, como
aquello de la mujer musulmana, ¿no? La mujer musulmana entra toda en un saco, es una señora sumisa, que es el descanso del guerrero, se supone, y que, bueno, pues yo no sé cuántas cosas más, y nada más lejos de la realidad, en concreto en el caso de las mujeres saharauis. De hecho, bueno, aquí tenéis a Mamía, que es ejemplo bueno, y no es la única, ni muchísimo menos. La vida en los campamentos siguió, evidentemente, absolutamente influenciada por la guerra, sin olvidarnos de las condiciones climáticas de esa zona donde están los campamentos, que en verano superan los 50 grados con muchísima tranquilidad y en invierno hiela. Sin embargo, se consiguió constituir de alguna manera un pueblo con un gobierno, con una organización. Yo me acuerdo que al principio mucha gente decía, joder, estos nómadas, con lo que son los nómadas, que yo creo que no hay persona más libre en el mundo que un nómada, que no se somete nunca ni a nadie ni a nada, o sea, está donde le da la gana, o si acaso se somete a la climatología, donde llueve. Donde llueve y hay hierba, allí es donde está el nómada, ¿no? Pero no soporta que nadie le diga, tú tienes que estar aquí, y tienes que ir a trabajar aquí, y tienes que entrar a no sé qué hora, y tienes que salir a no sé qué hora. Sin embargo, o sea, ejemplo tremendo, y absolutamente todo el mundo se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era entrar de alguna forma dentro de esos márgenes de movimiento, que las mujeres tenían que parir en el hospital, que a los niños había que vacunarles, y de hecho todos los críos se vacunaban, por eso luego no ha habido grandes epidemias, excepto una de polio, que, bueno, alguien tuvo la buena idea de mandarnos unas vacunas defectuosas. La solidaridad a veces es de una manera y a veces es de otra. Y hay una generación de jóvenes cojitos gracias a alguien que fue muy generoso y mandó unas vacunas que estaban no bien. Lo demás, y habréis visto los críos, la gente que habéis tenido niños saharauis aquí en verano y así, habéis visto que son más duros que las piedras. Porque son críos que están sanos, están flacos, pero de la mala uva que tienen no engordan ni siquiera de eso. Pero son críos que, bueno, pueden tener carencias de verduras o de frutas o de no sé qué, pero son críos sanos, son críos fuertes porque están cuidados desde muy pequeños, ¿no? Y bueno, ahí siguió esa situación así hasta el año 90, que fue cuando se firmó el Plan de Paz propuesto por Naciones Unidas. Ese Plan de Paz tenía 3 puntos. El primero era la ejecución de un alto el fuego. El segundo punto era la elaboración de un censo de votantes que luego tendrían derecho a votar en un referéndum. Bueno, esas 3 premisas se cumplieron. Evidentemente el referéndum no se ha celebrado. Hubo otra jugada posterior donde Marruecos se veía, yo creo que un poco ahogado, en el sentido de que le pedían que qué pasaba con la celebración del referéndum, que siempre lo echaba Marruecos para atrás. Y entonces pensó que una de las salidas podía ser proponer a Naciones Unidas que por qué aquellos marroquíes que estaban viviendo en el Sáhara, porque el Sáhara está recolonizado ahora por marroquíes, que por qué aquellos marroquíes que llevaban no sé cuántos años en el Sáhara Occidental no podían votar. El Frente Polisario dijo, vale, perfecto, pues que voten. Inmediatamente Marruecos dijo, no. ¿Por qué? El Frente Polisario dijo que voten porque sabe positivamente que los marroquíes que están viviendo en el Sáhara Occidental prefieren vivir en un Sáhara Occidental libre, independiente, que no vivir bajo el gobierno marroquí. Claro, el gobierno marroquí eso no se lo esperaba. Y ahí hubo otra vez un momento así un poco delicado, porque se volvió a quedar otra vez Marruecos muy al garete. A partir de ahí, la situación a nivel internacional, y en concreto a lo que a nosotros nos atañe como habitantes que somos de este Estado español, hay 2 realidades. Una, la nuestra,
y otra la de Naciones Unidas. Estos días, por ejemplo, con la movida que ha habido en Libia, uno se puede preguntar, ¿y por qué había que cumplir esa resolución de Naciones Unidas casi la víspera de que se firmara? ¿Y por qué no se ha cumplido ni siquiera una sola de las resoluciones de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental? Ni siquiera una. 100. Ni siquiera una del Sáhara Occidental, ni siquiera una de Palestina. O sea, Israel y Marruecos son los dos países que más resoluciones de Naciones Unidas han incumplido. Pero hay un doble rasero, claro. O sea, de repente Gaddafi es un monstruo. Gaddafi ha sido un monstruo toda la vida. Y de repente ahora hay que pobre pueblo libio, pobre petróleo libio. O sea, de pueblo libio nada, pobre petróleo libio. Pero esa resolución hay que cumplirla. Y hay que cumplirla echando hostias a toda velocidad. Sin embargo, las del Sáhara ni existen, ni ha pasado nada, ni... Es tremendo, porque además, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia, que tiene derecho a veto, veta todas y cada una de las resoluciones favorables al Sáhara Occidental. Todas y cada una. Es más, hoy ya estaba diciendo la prensa, porque se requiere al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apruebe, que agrande el mandato de la MINURSO, de la Misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, que no tiene mandato en derechos humanos. Se le está pidiendo que amplíe ese mandato para que la MINURSO pueda vigilar los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Porque, claro, Marruecos tiene barra libre y tiene impunidad absoluta para hacer en el Sáhara Occidental lo que le dé la gana. Bueno, pues Francia ya ha dicho desde ya, antes de que se presente, que va a vetar. Entonces, si solo uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo uno, veta una resolución, esa resolución ya no sale. Con lo cual, la MINURSO no va a tener mandato para vigilar los derechos humanos. Esa es la alta política, la política gorda, la que anda por ahí arriba, de la que nosotros prácticamente no nos enteramos de nada. Pero como ciudadanos de este Estado que somos, y como dicen los americanos, yo pago mis impuestos, tengo mis derechos en esta democracia, con muchísimas comillas, yo creo que nosotros sí que tenemos una obligación de, ser absolutamente conscientes de que nos están engañando como a chinos con el tema del Sáhara. Que España es la potencia colonizadora. Que cuando se firman acuerdos pesqueros de la Unión Europea con Marruecos, se está firmando y se está pagando por pescar en aguas territoriales españolas. ¿Sí o no? Y que España ganaría mucho más siendo la potencia nuestra. Yo una vez, fijaros, cuando se dice, no, es que hay muchos intereses de España en Marruecos, y claro, a Marruecos como que no se le puede enfadar. Yo una vez le oí al presidente Mohamed Abdelaziz en una cosa que hubo en las Atarazanas en Barcelona con gente del mundo de ejecutivos y banqueros y no sé qué. Y entonces alguien le preguntó y le dice, pero es que, claro, España tiene muchos intereses con Marruecos, y claro, el Sáhara. Y entonces Mohamed Abdelaziz dijo una cosa que a mí se me quedó absolutamente grabada, y son palabras suyas, ¿eh? Le dijo, mire usted, el interés de España estaría en que el Sáhara fuera independiente. ¿Por qué? Porque los saharauis son muy pocos, y en el Sáhara hay muchísimas riquezas sin tocar, el petróleo, el gas, el uranio, etcétera, etcétera. Los saharauis van a necesitar de todo, empresas que inviertan, mano de obra cualificada, sin cualificar, van a necesitar absolutamente de todo. Los saharauis, ¿a dónde le parece a usted que van a ir a decir, oye, venir a trabajar para nosotros o con nosotros? Lógicamente, a los españoles, decía él, y a las empresas españolas. Mientras que si el Sáhara es marroquí, la tajada, o sea, España de eso no ve un duro. Eso está más claro que el agua.
Entonces, cuando se dice que España tiene intereses en Marruecos y que no quiere enfadar a Marruecos y no sé qué, España no, hay personas con intereses particulares y empresas que a lo largo de estos años han ido invirtiendo en Marruecos, pues como pueden ser las empresas del MCC, del Grupo Mondragón, como Fagor, como Irizar, como yo que sé, muchísimas empresas y otras muchas, mucha empresa catalana, de la familia de Jordi Pujol, de Artur Mas, de no sé qué, pero son empresas que están en Marruecos. Pero claro, Marruecos es un polvorín. Marruecos es un polvorín que puede estallar cualquier día. La situación en Marruecos no es fácil. Y ahora con todas estas movidas que están habiendo, yo no me fío mucho de que el pueblo marroquí tenga gallas para levantarse en contra de su rey, pero tiempo al tiempo. Con esto quiero decir que no tenemos claro la diferencia que hay entre la España, que es la potencia colonizadora del Sáhara Occidental, y todas estas monsergas que nos cuentan de que es un tema de la comunidad internacional, es un tema de la ONU, España ya no tiene nada que ver, eso es un contencioso aparte. No, señor. Pero claro, han conseguido que para la mayoría de nosotros el tema del Sáhara Occidental sea un tema humanitario. Y no es un tema humanitario, es un tema político. Y mientras nos dediquemos solamente a la parte humanitaria, les estamos haciendo un favor de bueno al gobierno español, etcétera, 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 etcétera. No es un tema humanitario. Es verdad que están viviendo en una situación en la que necesitan ayuda, pero que no nos podemos quedar solamente en pensar que es un tema humanitario. Es un tema político y como consecuencia de ese tema político viene el problema humanitario. Que mientras que no resolvamos el problema humanitario, el problema político, pues no estamos haciendo nada. Si queremos que efectivamente salgan de donde están. Salgan de donde están los que están en los campamentos, porque todavía no hemos nombrado a los que están en el Sáhara ocupado, que en fin, imaginaros que debe haber un saharaui por cada, no sé si son 80 o 100, no sé cuántos marroquíes, pues no pueden decir ni Pamplona. Los tienen achicharraos en las cárceles sin ningún derecho, hacen de ellos lo que les da la gana, la legislación funciona como les da la gana y encima entran a bombardear un campamento como el de Timizik, un campamento pacífico que organizaron en las afueras del Ayun, y fíjate tú cómo serán las cosas, que hay solo muertos marroquíes. Fíjate tú qué cosas. Parece la guerra de Gila. Os están allí unos sentados tan tranquilos, vienen otros, les dan candela con todo, puñetera casualidad que solo hay muertos marroquíes. Y aquí, efectivamente, en los telediarios, en todos los sitios, siguen diciendo que no hay constancia de que haya muertos saharauis ni haya detenidos, no ha pasado nada. Y nos lo creemos. Quiero decir, yo creo que tenemos que ser un poquito más críticos, completamente de acuerdo que en este país donde todavía se cierran periódicos hay una tijera maravillosa que censura y manipula todo lo que quiere y todo lo que le da la gana. Y eso es verdad. Y en el tema del Sáhara hay una tijera total y absoluta. O sea, del tema del Sáhara no se habla más que para decir 4 chorradas, que en general, además, suelen estar no muy bien basadas en nada. Luego, esto no es una democracia, que no nos vengan con monsergas. Algunos ya lo sabíamos, pero además es que no es. O sea, que no nos vengan con historias. La situación ahora es una situación de impasse desde hace 20 años, donde no hay guerra, no hay paz, no hay nada. Lo que se está tratando es de desgastar de alguna manera a la población saharaui. Han intentado incluso someterlos por el hambre. ACNUR ha ido bajando cada vez más las cuotas. Bueno, es una forma de sometimiento, ¿no? Tú cuando tienes hambre, pues es muy probable que firmes cualquier cosa a cambio de... Es muy sutil todo lo que están haciendo. Marruecos sigue disfrutando de los parabienes de la mayoría de los políticos demócratas. Yo pongo muchas comillas en todas estas cosas.
Es un señor que se sabe de sobra que es el mayor traficante de droga del mundo probablemente, pero que no pasa nada. Y España tiene una política de sometimiento total y absoluto, el gobierno español tiene una política de sometimiento total y absoluto a lo que Marruecos diga y haga. Yo no sé hasta cuándo vamos a permitir que esto siga así, una por los ciudadanos del Estado y otra acordándonos de los saharauis que sin ninguna culpa de ninguna clase se están tragando un marrón importante, de hace nada menos que 35 años. Afortunadamente para ellos y para nosotros son muy cabezones y resisten y aguantan. Y van a seguir aguantando, y lo dicen, y si son 100 años 100, y si son 200, 200. Ojalá que tengan fuerza. A mí la verdad es que me da un poco de así pensar que tanto y tan jodido lo que les están haciendo, y a pesar de todo, ahí están. Bien por ellos y bien por nosotros, que creo que tenemos que tener muy claro cómo les podemos ayudar, pero ayudar de verdad a que termine esta situación.